Ya puedes. Perfecto, muy bien. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este 10º coloquio de investigación organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Chantal Ávila y hoy voy a tener el gusto de moderar esta mesa titulada Hábitus Digital y Competencias Tecnológicas Docentes correspondientes a la maestría de, a la maestría de Ambientes y Sistemas y Gestión en Educación Multimodal, más GEM. Bueno, esta mesa cuenta con dos distinguidas comentaristas a quienes me voy a permitir presentar. Voy a comenzar con la doctora Leticia Montoya López. Ella es especialista en temas de educación, tecnología y sociedad. Es doctora en socioformación y sociedad del conocimiento con una trayectoria docente de más de 15 años. Es creadora del modelo institucional ADOIVA bajo el enfoque socioformativo y cuenta con publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales, además de una destacada participación en congresos y conferencias. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un gusto contar con su participación. Gracias, igual. Gracias, doctora. Y bueno, pues asimismo también nos acompaña la maestra María Fernanda González Nava. Ella cuenta con una amplia experiencia en la implementación de proyectos orientados al logro de los aprendizajes con excelencia académica y a la mejora continua de las instituciones educativas. Su área de especialidad comprende la evaluación educativa, la gestión escolar, la elaboración de materiales para la enseñanza y el diseño curricular e institucional. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidas a esta mesa de trabajo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, pues en esta mesa también están nuestros estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal. Voy a explicar la dinámica de esta mesa de trabajo. Brevemente les explico la dinámica. Es que cada estudiante contará con un máximo de 10 minutos para presentar sus avances de investigación. Al concluir cada exposición, nuestros comentaristas disponen de otros 10 minutos para poder brindar la retroalimentación correspondiente. Les recuerdo que con el propósito de respetar el tiempo de todas las personas participantes, cuando el tiempo asignado esté por concluir o ya se haya cumplido, utilizaré la función de levantar la mano aquí en Meet para brindarles un primer aviso visual. En caso de que su exposición continúe, me permitiré intervenir para darle paso a la siguiente etapa de la sesión. Les agradezco muchísimo su apoyo para respetar tiempos establecidos, lo que nos permitirá brindar al mismo tiempo este espacio de participación a todas las personas, estudiantes, comentaristas y que nuestra mesa no se alargue más de lo debido. ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a la dinámica de trabajo? ¿Todo correcto? Perfecto. Bueno, pues les recuerdo a los estudiantes que esta retroalimentación no contempla réplica. Las observaciones realizadas tendrán que revisarse con sus respectivos directores y directoras de trabajo terminal. Sin más, pues bueno, vamos a empezar con nuestra mesa de trabajo del día de hoy y con nuestra estudiante número 1. Ella invito a María del Carmen Frías Lorenz, quien nos va a presentar su trabajo titulado Hábitus Digital Docente, trayectorias, desafíos y resignificación en la era de la inteligencia artificial generativa. María del Carmen, adelante, te escuchamos y mucho éxito en tu presentación. Gracias. Estoy compartiendo. Perfecto. Muy bien, bueno, pues voy a dar inicio aquí al cronómetro. Mi nombre es María del Carmen Frías Llorens y a continuación voy a presentarles el resumen de la investigación que he realizado durante el curso de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión de Educación Multimodal. Cabe señalar que la elección para la obtención de grado, en mi caso, es el informe académico por experiencia profesional en la modalidad resignificación de la práctica, el cual se define como un trabajo de investigación que da cuenta de las competencias profesionales adquiridas entre la profesión y los estudios de posgrado. Este trabajo está acompañado de una bitácora que se elabora durante todo el curso de la maestría, en la que se relacionan los saberes adquiridos en las UCAS y su impacto en la elaboración de la investigación, la cual por cuestiones de espacio y tiempo no voy a presentar en este momento. El punto de partida es la construcción de un problema derivado de la experiencia profesional. Se trata de una situación única, incierta y conflictiva,
que se construye mediante un proceso de reflexión y acción. En la modalidad resignificación de la práctica se presenta la descripción de un caso de la práctica profesional que propone una estrategia de solución y su fundamentación teórica metodológica por parte de la persona autora. Aquí están algunas características justo de lo que es el trabajo. Vamos a ver en esta presentación el contexto, la pregunta de investigación, el marco conceptual, algunos objetivos, la metodología, hallazgos preliminares, propuesta preliminar de educación continua y la resignificación de la práctica. El título, como ya se dijo, es Hábitus Digital, Docente, Trayectorias, Desafíos y Resignificaciones en la era de la inteligencia artificial generativa. Me gustaría comenzar por el contexto. La pandemia por COVID-19 representó un punto de inflexión para la educación superior al evidenciar la necesidad de innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La suspensión de clases presenciales impulsó la adopción a modalidades de distancia mediadas por tecnologías digitales, transformando los escenarios educativos y desafiando a los docentes a adaptar currículos originalmente diseñados para contextos presenciales. En este nuevo panorama se evidenció el uso de competencias digitales docentes, no solo para operar herramientas, sino para integrarlas con sentido pedagógico en prácticas de enseñanza cada vez más complejas. La incursión de la tecnología dentro del aula no puede entenderse solamente en términos de innovación técnica o eficiencia instrumental. Específicamente el uso de la IA generativa introduce nuevas preguntas sobre autoría, criterios pedagógicos, sesgos, brechas y dependencia tecnológica, validación del conocimiento y reconfiguración del trabajo docente. En este contexto, y desde mi práctica docente como profesora en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la licenciatura de Humanidades y Narrativas Multimedia, en la modalidad híbrida a distancia, surge la curiosidad y la necesidad de analizar cómo los docentes universitarios perciben, usan, aceptan o resisten la inteligencia artificial generativa dentro de sus prácticas cotidianas. En este sentido, el estudio pretende una exploración de la inteligencia artificial generativa no como un fenómeno aislado, sino como parte de un ecosistema digital más amplio que está reconfigurando la práctica docente. De esta manera surge la siguiente pregunta: ¿cómo se manifiestan las percepciones, usos, limitaciones y expectativas de 11 docentes de educación superior en la modalidad híbrida a distancia en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la licenciatura de Humanidades y Narrativas Multimedia del campus Gustavo A. Madero con respecto al uso de la inteligencia artificial generativa en su práctica pedagógica, con el fin de explicar el hábitus digital que influye en la creación de contenido digital? Para esta investigación se adopta una noción operativa de inteligencia artificial a partir de diversas posturas que contribuyen a comprender el carácter polisémico y multidimensional del fenómeno. Así, desde la perspectiva técnica de Sengar, la mirada crítica y reflexiva de Selwyn y la postura más conciliadora de Caldero permiten aproximarse a la inteligencia artificial como un crisol de dimensiones tecnológicas, pedagógicas, sociales y éticas. Desde esta articulación, la inteligencia artificial se entiende no solo como un conjunto de sistemas capaces de generar contenidos, sino como una mediación de reconfiguración que reconfigura las prácticas docentes, interpreta los modos de producción del conocimiento y abre nuevas preguntas sobre el sentido educativo en la tecnología. Para abordar esta propuesta, la investigación se sustenta en un trabajo teórico-conceptual de corte sociológico crítico, principalmente en los aportes de Pierre Bourdieu, de quien se retoma el concepto de hábitus para comprender que las prácticas docentes no son únicamente el resultado de decisiones racionales o individuales, sino que están mediadas por disposiciones históricamente construidas a lo largo de las trayectorias formativas y laborales. Trasladado al terreno de las tecnologías educativas, la inteligencia artificial, esto implica que las creencias, resistencias, inseguridades, expectativas o entusiasmos que manifiestan los docentes frente a la inteligencia artificial deben leerse como expresiones de un hábitus profesional digital solamente configurado. Asimismo, el dominio desigual de estas herramientas tecnológicas puede entenderse como una forma actualizada de capital cultural,
cuya distribución diferenciada reproduce posiciones desiguales dentro del campo educativo. En diálogo con Zygmunt Bauman, se complementa con la noción de la modernidad líquida. La investigación problematiza también la velocidad, la superficialidad, el consumo digital y la incertidumbre como rasgos del contexto contemporáneo que atraviesan la relación del profesorado con las tecnologías emergentes. De manera post-trabajo de campo, se integró en la teoría del conectivismo de Georg Siemens como una vía pedagógica para afrontar los desafíos de la modernidad líquida y facilitar la reconfiguración del hábitus digital. Es bajo este marco conceptual y la línea de acción elegida, redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital, que se problematizaron los conceptos para llegar a los objetivos de investigación, los cuales el objetivo general va muy de la mano con la pregunta de investigación, y los objetivos específicos, que son identificar las herramientas digitales más utilizadas por los docentes, identificar las principales barreras que enfrentan para integrar las tecnologías a su quehacer docente, analizar las expectativas del profesorado frente al uso de la IA y describir las prácticas de creación y adaptación de materiales educativos. La investigación se inscribe en un enfoque cualitativo interpretativo con orientación etnográfica a través de una entrevista semiestructurada. La estrategia metodológica se inscribe en 3 etapas. En la primera etapa se desarrolló el guión, la entrevista semiestructurada con la finalidad de explorar 4 grandes ejes analíticos: percepciones, usos, limitaciones y expectativas. A partir de una lluvia de ideas inicial se generaron más de 50 preguntas, las cuales fueron sistematizadas según distintos criterios. Finalmente, y con la aprobación de mi comité, elaboré un guión de 10 preguntas cuya finalidad era profundizar la comprensión situada del hábitus digital docente. Así vamos hacia la segunda etapa, que fue la aplicación de la entrevista, la cual se llevó a cabo por medio de una videoconferencia vía Zoom, la cual fue grabada para posteriormente ser transcrita. La tercera etapa fue justamente el análisis de los datos. Se transcribió cada entrevista con una herramienta de IA, se imprimieron los archivos y el procedimiento contempló la lectura analítica línea por línea, asignación de códigos o unidades de significado, consolidación de categorías y subcategorías, cotejo de discrepancias para asegurar consistencia. Se elaboraron matrices de codificación con citas textuales representativas y se estimó saturación cuando no se apreciaban temas nuevos relevantes. Este trabajo como tal no cuenta como una intervención, no obstante se realizó un diagnóstico de una temática, se hizo un trabajo de campo y se están analizando los resultados obtenidos. Se ha llegado a conclusiones preliminares que se enuncian. En primer lugar, la creación de subcategorías dentro de cada eje que sirve para guiar una propuesta de formación continua orientada al fortalecimiento del hábitus digital sólido. Dicha propuesta está diseñada mediante redes de pares, bajo un intercambio horizontal de saberes y rutas de trabajo. No se limita a enseñar herramientas, sino que busca articular alfabetización digital, reflexión ética, criterios de autoría, verificación de información del diseño didáctico y comprensión de los límites y posibilidades de la inteligencia artificial generativa. Se trata de proponer una apropiación pedagógica, no solo operativa de la tecnología. De esta manera, y aterrizando el trabajo a mi práctica docente, la resignificación de mi práctica docente se moldea desde una perspectiva crítica, situada y pedagógica, que promueve no solo un uso operativo de la tecnología, sino una apropiación reflexiva, ética y contextualizada. Y aquí, bueno, pues muchísimas gracias por su atención, ya son los 10 minutos y aquí dejo también algunas referencias de este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias por compartir tu investigación con nosotros. Pues damos paso a tu retroalimentación. Le cedemos en primer lugar el uso de voz a la doctora Leticia Montoya. Adelante, doctora, la escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bien, pues María del Carmen, la verdad es que observo ya una estructura muy lógica, bien organizada, noto congruencia.
me parece importante que tú estés retomando esta visión ya de enfocarse en cuáles son las percepciones de los docentes en cuanto al uso de tecnologías, ¿no? Enmarcadas por este hábitos digital, porque de ahí con ello nos estamos alejando ya y eso se agradece, ¿no? De esta visión eh, de solamente considerar que la sola inclusión de tecnologías es lo que produce la calidad educativa. Y cuando estamos hablando de ello, empezamos ya a irnos con el proceso de aprendizaje, enfocándonos en los estudiantes, en el aprendizaje que no tiene que ver que se alcance un nivel con la sola incorporación de tecnologías. Me parece relevante que tú te vayas a los docentes, ¿sí? Y, eh, y en ese sentido creo que lo que yo te podría decir, que justamente organismos como la ONU, instituciones que pues plantean las directrices a la educación, están considerando como una parte de la brecha digital el uso de calidad de las tecnologías. Y esto ya no tiene que ver con qué tecnología sabes operar, sino con el sentido que le das al uso de esas tecnologías. Entonces, pues más que aportar es comentar, porque no le veo que está bastante bien estructurada la lógica de tu ruta metodológica con relación a tu objetivo. Hay un fin, ¿no? Es conocer cómo esas percepciones dictan la creación de contenidos, ¿no? De los docentes. Lo único que yo veo ahí de más, que siento que hace como, es que incluyas el uso. Y el uso lo vincules a qué tecnologías se están ocupando. Creo que no abona mucho cuando justamente lo que nos estamos tratando es de alejar de esa percepción de que las tecnologías son el eje, porque igual lo que tú integres ahorita, mañana ya no va a ser, ¿no? Entonces, lo nodal ahí, lo importante es justamente identificar cómo hay eh, cómo hay esta apropiación, qué es lo que permite que haya esa apropiación e incluso qué es lo que está haciendo que haya rechazo, ¿no? Eso es a lo mejor ya varios colegas ya estamos asumiendo esta posición de integrar las tecnologías, no por ser innovadores ni por estar en la punta de la innovación, sino que hay un sentido, pero hay otros que lo rechazan. Entonces, a lo mejor esta parte podría ser otro, otra aportación o otra línea que pudiera surgir de tu trabajo. Me parece que Bauman, ¿no? Con esto de la liquidez social, ¿no? Prácticamente o particularmente en el ámbito educativo, pues aplica muy bien. Y ahí te digo esto de cómo transitan rápidamente las tecnologías, ¿no? De un día a otro. Em, entonces, pues bueno, que hayas integrado el conectivismo, pues también, ¿no? Abona. Em, y bueno, creo que sería todo, María del Carmen. Realmente te felicito. Es un tema necesario, ¿no? Necesario para empezar a desvincularnos de esta visión tecnócrata que tenemos de las tecnologías. Gracias, gracias doctora por sus valiosas observaciones. A continuación vamos a escuchar a la maestra Marina Fernanda González Nava. Maestra, usted tiene el uso de voz, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, María del Carmen. Pues me parece muy interesante tu trabajo. Veo pues que ya está bastante avanzado. Particularmente me parece muy interesante el uso que haces de las nociones de Bourdieu, del capital cultural,
aplicado a estos temas y de la modernidad líquida, que yo creo que no puede ser pues más atinado, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo. Bueno, en cuanto a la parte metodológica, bueno, primero te digo, me sorprendió un poco al final cuando empiezas a hablar de poder sentar las bases para una propuesta formativa, porque de pronto parecía que te interesaba más como la exploración, pues de todo lo que mencionas, ¿no? Expectativas, cogniciones, todo lo que tiene que ver como con la percepción o la visión de los docentes y ya conforme vas avanzando planteas esta idea de pues poder plantear una propuesta formativa, ¿no? Lo cual me parece muy bien, o sea que esto pues digamos tenga una utilidad, un referente de aplicación de los conocimientos. No obstante, no sé si un poco coincidiendo con mi colega, la doctora Leticia, no sé si va necesariamente por el tema de formación en cuanto a la adquisición de conocimientos técnicos, digamos, ¿no? Relacionados con la tecnología. Yo pienso que hay un componente de visión actitudinal y de ciertas características de los perfiles de los docentes que en ocasiones no es que no sepan, es que tienen reticencias, tienen pues algunas ideas, ¿no? En algunos trabajos que desarrollé hace algunos años, por ejemplo, la edad era un factor crítico. Los docentes de educación básica preferían jubilarse que entrarle al uso de las tecnologías en su aula. O sea, decían, no, 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 ya no me hablen de eso, yo en 2 años estoy fuera de aquí. Entonces, pues es también como toda una serie de características, pues de sus perfiles, de su historia, muy bien lo decías, ¿no? De disposiciones históricamente construidas, lo dijiste muy bien, que no sé, yo no estaría tan segura que sea un tema de formación. Claro, si existe la disposición pues la actitud, pero no se tienen los conocimientos, pues no va a haber manera, ¿verdad? Está totalmente de acuerdo. Pero no necesariamente puede estribar esto en una cuestión de conocimientos técnicos. Entonces, bueno, eso pues como una reflexión, ¿no? Me parece sumamente interesante el que explores pues todas estas partes de emociones, de pensamientos, porque justo es un poco la reflexión que estoy haciendo, ¿no? Que pues hay una serie de resistencias muy fuertes en los docentes. Entonces, pues creo que podrías encontrar una caracterización muy interesante de perfiles asociados a prácticas, porque pues en definitiva, por ejemplo, las generaciones más jóvenes, pues que incluso son nativos digitales, no solamente se les facilita, sino lo promueven, se dan cuenta que una manera de evitar que los alumnos pues deserten o los dejen de seguir, pues es incorporando precisamente todos estos componentes que ahora pues son pues parte de la vida cotidiana de los estudiantes, pues bueno, iba a decir de ciertas edades, pero es que en realidad ya desde pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece muy interesante lo que planteas. Me quedo con algunas dudas, por ejemplo, si la entrevista la aplicaste individual o como si fuera un grupo focal. Me quedé con muchas ganas de que mostraras algunas de las categorías y citas. La verdad, sí dije que esta parte, ¿no? Del análisis cualitativo donde se pueden mostrar las citas, pues que extraes a partir de las categorías es sumamente interesante. Entonces, bueno, ojalá coincidamos más adelante para que podamos, bueno, yo tenga esta curiosidad satisfecha. Y bueno, pues nada, felicitarte, me parece un muy buen trabajo. Y pues nada, ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, gracias por sus aportaciones. De igual forma, muchísimas gracias a ti, Mari Carmen, por tu presentación. Vamos a seguir con nuestro programa. Gracias. Gracias, gracias.
y con nuestra próxima estudiante. Voy a invitar ahora a María del Carmen Reyes Ñáñez, quien nos va a presentar su trabajo titulado Intervención Educativa TIPAC en el SUAYED y en la Facultad de Economía de la UNAM para la actualización tutorial digital docente. María del Carmen, adelante, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María del Carmen Reyes Yáñez y presento el siguiente trabajo titulado Intervención Educativa TIPAC para la actualización de metodologías digitales de tutorías a docentes del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Economía. Aquí podemos ver, este es el índice que contiene mi trabajo. Y bueno, empezamos con el problema de investigación. El proceso inicia con pues, la inquietud acerca de la baja eficiencia terminal en el SUAYED. En el año 2021 se observó un porcentaje del 18% en la eficiencia terminal. El problema es complejo, multireferencial, multicausal y multidimensional. En lo que toca a la institución se observó pues baja eficiencia terminal en la modalidad a distancia del SUAYED, brecha de competencias digitales docentes, subutilización de tecnologías con fines didácticos, déficit de acompañamiento asíncrono, ruptura en el proceso de tutorías, comunicación, sentimiento de aislamiento en los estudiantes y estancamiento en sus investigaciones y pues deserción. Ante ello, tomé la decisión de abordar la problemática desde el proceso de tutorías que realizan los docentes en el SUAYED. El objetivo es promover la actualización y flexibilización de metodologías tutorales que transformen los procesos de gestión, seguimiento, retroalimentación de trabajos recepcionales para reducir la sensación de abandono estudiantil e incrementar la eficiencia terminal. Mediante la implementación de un taller de formación en habilidades digitales docentes, fundamentado en el modelo TIPAC, conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido, el constructivismo y la investigación-acción, dirigido a los asesores de SUAYED en Economía, en especial a distancia. Propósito. Este trabajo tiene como propósito incrementar la eficiencia terminal a partir de la actualización y flexibilización de las metodologías de gestión, seguimiento y retroalimentación de los trabajos recepcionales para reducir la sensación de abandono en los estudiantes. Círculo vicioso. Aspectos que impactan en la deserción en el caso particular de las tutorías en el SUAYED. Rompe con la comunicación transversal, carencia de un ecosistema del acompañamiento, dificulta la inmersión del alumno y paraliza el proceso de desarrollo del trabajo recepcional. Perfil de los actores. Docentes. La planta académica está integrada por 110 profesores, de los cuales 106 son docentes de asignatura. Una parte importante de los docentes combina su labor académica con otros empleos, lo que implica jornadas laborales que en conjunto superan las 8 horas diarias. Resistencia al uso de la tecnología. Perciben a la tecnología como una barrera deshumanizante. El uso de la tecnología como una carga burocrática. Frustración y ansiedad ante fallos operativos técnicos. Dependencia de los modelos presenciales de tutoría. Omisión de metodologías asíncronas. Estudiantes. Nuestros alumnos
oscilan entre la edad de 28 y 60 años. Tienen responsabilidades diversas, laborales y familiares. Su tiempo es limitado, por lo que exigen métodos asíncronos y flexibles en tiempo y espacio. Modelo TIPAC e investigación-acción. La investigación-acción es el marco metodológico que sustenta mi trabajo. Sus fases son diagnóstico. En esta fase, a partir del análisis de información, se plantea el problema e identifica causas. Planeación. Se plantean los objetivos, estrategias y acciones para solucionar o mejorar la situación. Acción. Se implementa el plan y las estrategias diseñadas. Observación. Se registra y recopila información de acción y evidencias. Reflexión. Se analizan resultados, se evalúa lo aprendido, se toman decisiones para mejorar y seguir ajustando el plan. La investigación-acción es una espiral de ciclos recursivos de las fases diagnóstico, planeación, acción, observación y reflexión. Características. Según Lewis Green, mencionado en los textos de La Torre, los participantes desempeñan un papel activo en el proceso de investigación. La reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son aspectos fundamentales en cada ciclo. Hay diversos modelos, tales como Lewis, investigación-acción, Kemis, momentos de investigación-acción, Elliott, ciclos de investigación-acción. En mi trabajo, se retomó el modelo de Lewis, que se conforma de las etapas ya mencionadas. Hay diversas modalidades sobre esta metodología, según La Torre, que es práctica, técnica y crítica emancipatoria. La espiral de los ciclos se ha descrito en forma distinta según el autor. Acción reflectiva de Lewis, diagrama de flujo Elliott, espirales de acción Kemis. En este marco, la estrategia de acción del que trata el presente trabajo es la implementación de un taller de actualización para las tutorías docentes, para los trabajos recepcionales mediante el modelo TIPAC, según Cavero, que articula básicamente 3 aspectos. Contenido, conocimientos disciplinares del tutor, actualización permanente y continua. Enfoques pedagógicos, constructivismo, enfoque mediante el cual aborda la actualización digital y la formación del tutor respecto a la importancia del contexto, el rol activo de los aspirantes, de los participantes y el concepto de los alumnos, tutor. Uso didáctico de la tecnología, aprendizaje experiencial. Ámbito tecnológico. Herramientas digitales síncronas y asíncronas de comunicación y de tratamiento de contenido en formato de texto u otros formatos. Estrategias de intervención. El plan de intervención se diseñó con base en 3 líneas estrategias: formación tecnopedagógica, acompañamiento situado, gestión flexible del tiempo. Al momento se han desarrollado las primeras fases, como ustedes ya lo vieron: problema de investigación y su caracterización, marco teórico conceptual, resultados de la investigación diagnóstica mediante el plan de intervención educadora con estrategias de desarrollo. Etapas de la estrategia de intervención. Empezamos pues con una reflexión, después con una planeación, con una acción, observación, reflexión y retroalimentación y mejora continua. Y hasta este momento las conclusiones es: más que apatía del alumno, impacta en gran medida el acompañamiento del tutor, lo que puede definir
el estancamiento o el éxito del proceso de titulación. El modelo TIPAC integra dimensiones de solución para profesionalizar en forma integral el quehacer tutoral, lo que contribuirá a incrementar la eficiencia terminal. La estructura tecnológica, aun cuando se cuenten con los avances más recientes, si no van acompañada de la infraestructura de contención humana que provee el tutor, no da resultados esperados. Y bueno, yo aquí puse una reflexión. La eficiencia terminal en la educación a distancia no depende únicamente de incrementar la inversión en software o en herramientas tecnológicas. Requiere, sobre todo, fortalecer el acompañamiento tecnopedagógico que brinda a los docentes una integración adecuada de la tecnología con estrategias pedagógicas pertinentes que favorecen al aprendizaje, el compromiso y la pertinencia de los estudiantes, contribuyendo de manera significativa a mejorar la eficiencia terminal. Les agradezco mucho su atención. Perdón, muchísimas gracias, Mari Carmen, gracias por tu presentación. Pues demos la palabra a la doctora Leticia. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias. Mari Carmen, mira, yo en principio quiero decirte que veamos estos espacios, porque así lo son, como oportunidades para enriquecer nuestro trabajo, ¿no? Y tú te metes con un tema, y además déjame decirte que yo soy egresada de SOAYED. Entonces, Gracias, gracias. te metes con un tema, te metiste en camisa de 11 varas, porque la eficiencia terminal, el que no se cumpla o que sea baja, tú lo dices con esto, lo presentas con este ciclo vicioso de abandono. Es multifactorial, ¿no? ¿A dónde le vas a pegar? Del lado de la Ahora, compañía, perdón. lo que yo veo es que un taller, como tú lo estás planteando con TIPAC, no estoy tan segura que sea, además, tú pones pues algo muy categórico, ¿no? Que pues casi para contribuir a que eh, casi se acabe la eficiencia terminal, ¿no? Puedes abonar, ¿no? Puedes fortalecer, ¿no? Que es la eficiencia terminal. Pero un taller de formación, no sé, hay seminarios de investigación, ¿no? Si estamos hablando ya de la parte de la construcción de la tesis, pensando que al llegar los estudiantes a tener que presentarla, a tener que elaborarla, eh, puede ser ese punto uno de los muchos factores en donde si no se da el acompañamiento, abandona, ¿no? O más bien no se titula. Entonces creo que la parte del TIPAC funciona muy bien para cuando se diseñan contenidos, para el diseño de contenidos. Funciona bien, ¿no? Como marco de un método para la construcción de cualquier curso que esté integrado con tecnologías, ¿no? Para hacerlo bien. Pero nada más. Pero el solo taller no, creo que no impacta de manera importante, ¿sí? A bajar, a incrementar la eficiencia terminal. Yo creo que cuestiones orientadas hacia los estudiantes como fortalecer la autogestión,
¿no? El aprendizaje, ahí está Zimmerman. O sea, fortalecer toda esta parte donde lo que se pide de los estudiantes es un alto nivel de autonomía, de autorreflexión, de autogestión, de pensamiento crítico. O sea, todas estas habilidades son las que de resiliencia, ¿no? Particularmente en estos programas donde uno va solo, ¿no? Y de repente vemos a nuestros asesores, creo que es más importante fortalecerlo para otorgar a los estudiantes estas habilidades que los van a llevar o van a abonar, ¿no? A que puedan concluir y titularse, ¿no? Una especie de carrera de resistencia, pues darles los elementos. Más que a los docentes, ¿no? Ellos creo que no necesitan estas habilidades que son las que sí requieren los estudiantes. A lo mejor la parte es que a mí me suena como que vas a hacer una especie de seminario de investigación con este taller y no sé, esto ya lo deben tener con su director de tesis, ya debe haber materias, ¿no? Que traten estos temas y creo que el problema está más allá, ¿no? En las habilidades que deben tener los estudiantes para llevar un programa como el SOAYED, con las características del SOAYED. Entonces, mi recomendación es que estoy viendo aquí lo que apunté. Y mi recomendación es que si puedes orientar este taller a los estudiantes y a lo mejor no hacerlo hasta el final, sino iniciar a inicios o transversal, ¿no? Y de verdad creo que el fortalecer estas habilidades sí puede impactar de manera más contundente a la eficiencia terminal. En cuanto a tu enfoque sí, tu enfoque de diseño de investigación-acción, fíjate, si tú estás planteando llevar a cabo, que es lo que pide este enfoque, los 2 ciclos, si tú estás poniendo como tu propósito a llegar es este incremento en la eficiencia terminal, en el segundo enfoque tendrás que mostrar que eso se cumplió. ¿Cómo lo vas a mostrar? ¿No? Entonces sería más viable, tendría mayor viabilidad que los estudiantes, que el propósito fuera observar que tienen estas habilidades necesarias para cursar un programa con las características de SOAYED, dotándolos de todas estas cuestiones que no es fácil, desarrollando contenidos, ahora sí, a lo mejor enmarcados por este método de TIPAC, ¿no? Por las características del programa, y entonces sí mostrar que estos estudiantes lograron estas habilidades, que finalmente la eficiencia terminal será un beneficio colateral, pero no el propósito, ¿no? Porque tendrías que demostrar que se mejoró esa eficiencia terminal y yo veo complicado, ¿no? Que eso pueda hacerse. Tendrías que justificar por qué investigación-acción. Sí, porque como dices tú, es el diagnóstico, tendrías que hacer ese diagnóstico, yo creo que sí, diagnóstico de por qué está baja la eficiencia terminal, porque es lo que tú estás poniendo ahí como tu objeto de estudio casi, ¿no? Partir de eso planear, y estás planeando a partir de una de las aristas pequeñas de las muchas que tiene, ¿no? Observar después de la planificación, reflexionar y luego volver a aplicar el ciclo con todas esas etapas, ¿no? Para llegar a mostrar que se incrementó la eficiencia terminal a partir de tu intervención, que yo lo veo complejo. Entonces yo te sugeriría considerar una reorientación de tu trabajo. Sería todo. Y felicidades por estar aquí.
Gracias, doctora, gracias por esos comentarios. Vamos con nuestra siguiente comentarista, la maestra Marina, la escuchamos. Muchas gracias. Hola María del Carmen, buenas tardes. Pues mira, yo coincido en gran parte con la doctora Leticia. Desde que revisé tu trabajo, el resumen de tu trabajo escrito, para mí había como un hueco muy grande entre la eficiencia terminal y la brecha en las competencias digitales de los docentes. O sea, como que suceden muchas cosas en medio. No le podemos cargar, dicho de alguna manera, toda la culpa a los docentes cuando el funcionamiento de, pues, de una opción educativa, un modelo educativo, depende de muchas otras cosas, ¿no? Suceden muchas cosas en medio, entonces el nosotros asegurar, o sea, desde ahí siento que hay un tema, ¿no? El partir de un supuesto que siento que pues es frágil, ¿no? Porque nosotros no podemos asegurar el éxito o el fracaso de un modelo educativo, pues gracias a las acciones de uno de los actores, ¿no? Entonces yo sí pienso que es aventurado hacer este señalamiento, partir de este supuesto, porque como dice la doctora Leticia, no te va a salir, o sea, bueno, no dijo eso ella, pero al final va a ser muy difícil que encuentres un impacto con el TIPAC que hayas implementado con los docentes, porque suceden N cantidad de cosas alrededor tanto de los docentes, como bien lo decías, ¿no? En tu encuadre, como de los estudiantes. Es verdad toda esta realidad de los docentes que pues trabajan en otras instituciones, que muchos de ellos presentan esto del burnout, ¿no? Que están agotados. Todo eso es real, sucede, no solamente en el SUAYED, en cualquier lugar donde los profesores trabajan por asignaturas o por horas, ¿no? Es una realidad. No obstante, aún así sigue quedando muy grande el asociarles el problema de la eficiencia terminal a la baja competencia digital que ellos tengan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me quedaba pensando, pues para equilibrar un poco las cosas, tú tendrías que tomar en cuenta información también de los estudiantes en cuanto a cuáles son sus situaciones, que también ahí pues es un mundo, ¿no? O sea, está complicado. Al modelo también tendrías que recuperar información sobre pues cómo está funcionando el modelo de Suayet como tal, porque también puede haber ahí algunos huecos que pueden estar abonando al problema de la eficiencia terminal sin ser responsabilidad del docente ni del estudiante. O sea, realmente es complejo. Por ejemplo, que exploraras las habilidades metacognitivas de los estudiantes justamente para ver todas estas cuestiones de automonitoreo, autorregulación, de cómo ellos pues logran pues eso, irse regulando para lograr metas, porque pues mucho tiene que ver con eso, ¿no? Y también eh, la parte de los docentes no solamente estarían involucradas sus competencias digitales, también pues tienen que ver como con otro tipo de competencias que pudiéramos, no sé, equipararlo a la creación de ambientes adecuados para el aprendizaje. Me refiero como a que acompañen a sus estudiantes y que los empoderen, los apoyen, o sea, toda esta parte como actitudinal que no tiene que ver tanto con las competencias digitales, sino pues que los estudiantes sientan pues que sus maestros les ayudan a crecer verdaderamente, que eso es incluso también una cuestión actitudinal de los docentes, que muchas veces dicen, yo ya le califiqué la evidencia y hasta ahí llegué, ¿no? Como que a lo mejor no hay tanta disposición para pues esta otra parte que tiene que ver más con hacer sentir a los estudiantes que ellos pueden, ¿no? Me llamó la atención la forma en la que enuncias
este problema en los estudiantes como sensación de abandono. O sea, ahí yo me preguntaba, bueno, ¿es la sensación o es real que hay un abandono, no? Pero si fuera sensación, bueno, sensación o real, pues se podría trabajar con los docentes también para poder eh, ayudarles a que generen ambientes favorables para el aprendizaje en sus estudiantes, que les inyecten esta motivación, este empoderamiento. Pero bueno, digamos que ahorita yo te estoy diciendo algunas ideas satelitales, pero el problema de origen, pues es la aseveración o la asociación que tú haces de la eficiencia terminal con las competencias digitales de los docentes. Por otro lado, cuando hablaste un poco de este ciclo del espiral de la investigación-acción, pues tampoco a mí me quedó como tan claro qué es lo que pretenderías diagnosticar, qué es lo que pretenderías observar, porque a lo mejor se escucha así tan enorme y como tan falto de sustento el problema, porque a lo mejor necesitas aterrizarlo. Si tú empiezas a apuntalar qué es lo que te interesaría diagnosticar y en consecuencia observar, evaluar, etcétera, pues a lo mejor te das cuenta que puedes acotar de otra manera. Creo que podrías pues eliminar un problema de origen sacando a la eficiencia terminal de la ecuación, de manera que pues puedes continuar analizando las competencias digitales de los docentes, pero sin cargarles este peso de que pues a eso se debe la baja eficiencia terminal. Igual te digo, son ideas que te pueden servir. Sí veo que hay un problema de origen, pero bueno, pues a lo mejor si mantienes el interés por esta parte de desarrollar una intervención formativa como la del TIPAC, pues pudieras incorporar elementos más allá que fuera, más allá de lo que es lo tecnológico, lo técnico, donde tenga que ver más con cuestiones pues pedagógicas y actitudinales, no sé, son algunas ideas que se me ocurren, pero sí te recomendaría, al igual que la doctora Leticia, que revisaras pues el fondo de tu planteamiento, pues para que no tengas sorpresas, pues una vez que ya hayas realizado el trabajo y pues también no puedes, digamos, avanzar sobre bases endebles, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte, esos serían los comentarios. Gracias, María del Carmen. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, maestra, gracias por esos comentarios. De nueva cuenta, muchísimas gracias a ti, María del Carmen, por participar en este coloquio y en esta mesa. Bueno, pues sigamos con nuestro programa. Doy paso a nuestra tercera estudiante. Ella es Mónica Ávila Quintana, quien presentará su trabajo titulado Perspectiva epistemológica y didáctica de los docentes de bachillerato en la integración de tecnología. Mónica, adelante, si estás lista, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, mi trabajo ha tenido algunas modificaciones y voy a irles platicando ahorita un poquito en qué consiste. Bueno, el nombre actual de mi trabajo es Perspectiva epistemológica y didáctica de los docentes de bachillerato de la UNAM en la integración de tecnología. Soy estudiante del segundo semestre de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. ¿De qué parte o de dónde parte mi trabajo? Bueno, es indudable que la incorporación de la tecnología en las últimas décadas ha transformado la educación en diferentes aristas. Y bueno, esta transformación o esta integración de la tecnología se ha visto impulsada por políticas y organismos internacionales que promueven la innovación, la modernización y el desarrollo de competencias o habilidades digitales, ¿no? Tanto para docentes como estudiantes y así como para el personal administrativo, ¿no? O depende de la institución y de los objetivos que esto tenga en cuanto a la formación en uso de tecnología de su personal. La integración tecnológica
se aborda principalmente desde una visión instrumental. En mi revisión bibliográfica he visto que la mayoría de los estudios justamente se centran en ver la eficiencia de la integración de tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el desarrollo de habilidades digitales en estudiantes y el profesorado, y algunos otros, como ya lo mencionaba, también en el personal administrativo, pero todo va hacia justamente el uso o esta visión instrumental de la incorporación de la tecnología. Específicamente en el bachillerato de la UNAM, en dos de sus sistemas, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria, existen diversas iniciativas para la incorporación de tecnologías en la práctica docente y en las prácticas que realizan los estudiantes. Sin embargo, su implementación varía según las condiciones institucionales, es decir, la infraestructura con la que cuenta cada uno de los planteles, los programas para la capacitación de los docentes y, bueno, las políticas de cada sistema. ¿De qué parte mi trabajo? Se ha estudiado, bueno, en la revisión bibliográfica e investigación que he realizado al inicio de la maestría, encontré que se ha estudiado poco la relación que existe entre la tecnología y las concepciones docentes sobre enseñar y aprender. Este interés me surge ya que yo de formación inicial soy pedagoga y trabajo en la Dirección de Innovación de Tecnologías para la Educación de la UNAM, donde nuestro principal trabajo es la formación docente en uso de tecnología, siempre tratando de sí acompañar esta parte de la formación instrumental del uso de la tecnología, pero el mayor peso que le damos es al uso didáctico o la intencionalidad didáctica que los docentes le den a la tecnología. Entonces, la formación que nosotros ofrecemos siempre parte de hacer reflexionar al docente la intencionalidad o la intención que ellos van a tener o que tienen para integrar tecnología, ¿no? Y que se sepa que no se trata solo de integrarla, porque en el plantel no lo estén solicitando, porque mis colegas la están utilizando, sino que yo parta de un interés y de un objetivo particular para realizar esa integración en mi práctica. Bueno, a partir de estas ideas, considero que las decisiones docentes sobre el uso de la tecnología están influenciadas por sus experiencias, por la trayectoria que ellos tienen, por sus saberes didácticos y principalmente por las concepciones sobre lo que es enseñar y lo que es aprender. En particular, mi investigación busca comprender cómo estas concepciones epistemológicas que tienen los docentes sobre lo que es enseñar y lo que es aprender orientan la integración que ellos hacen de la tecnología en su práctica, tanto como lo hacen ellos para la preparación de sus clases, cómo la utilizan en el aula con los estudiantes y qué es lo que le piden a los estudiantes hacer con la tecnología fuera de la institución educativa. A partir de ello, el objetivo principal de mi investigación es analizar cómo los docentes integran la tecnología a partir de sus concepciones de enseñanza y de aprendizaje. Las preguntas centrales de mi investigación son, la primera sería, ¿cuál es la concepción de los docentes, la concepción epistemológica sobre lo que es enseñar y lo que es aprender? Y cómo se autoperciben los docentes cuando integran tecnología en su práctica docente, tomando en cuenta estos tres momentos que comentaba, la planeación de sus clases, el trabajo en aula con sus estudiantes y el trabajo que solicitan a sus estudiantes fuera de las instituciones, fuera de los planteles. Parte de mi fundamentación teórica se basa en los siguientes conceptos, que es en el punto en el donde me encuentro haciendo investigación bibliográfica sobre las concepciones docentes sobre enseñanza y aprendizaje, sobre la práctica docente, el uso de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la autopercepción docente. Mi investigación es de corte cualitativo. Debido a la naturaleza de la investigación, yo estoy planteando abordarla a partir de un estudio de casos, ya que el interés es comprender los significados y las experiencias de los docentes que los llevan a integrar la tecnología de la forma en que lo hacen. Parte de mi fundamentación teórica se basa en los siguientes conceptos, que es en el punto en el donde me encuentro haciendo investigación bibliográfica sobre las concepciones docentes sobre enseñanza y aprendizaje, sobre la práctica docente, el uso de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la autopercepción docente. Mi investigación es de corte cualitativo. Debido a la naturaleza de la investigación, yo estoy planteando abordarla a partir de un estudio de casos, ya que el interés es comprender los significados y las experiencias de los docentes que los llevan a integrar la tecnología de la forma en que lo hacen.
Y bueno, en este proceso contrastar el discurso docente con su práctica tecnológica. Debido a la naturaleza de la investigación, pues no es posible o no sería adecuado llegar con los docentes a preguntarles directamente qué consideran ellos o qué es para ellos el enseñar y el aprender. Para ello tuve que seleccionar o buscar una metodología. Bueno, aquí tengo un poco desordenadas las diapositivas, pero para poder yo llegar a conocer las concepciones de los docentes sobre lo que es enseñar y aprender, consideré que la técnica que mejor me iba a ayudar para hacer o acercarme a mi objetivo, lograr mi objetivo de investigación, son las entrevistas en contexto de acción. Este tipo de entrevistas combinan un poco lo que es la entrevista estructurada con una técnica de observación directa en el trabajo de los docentes. ¿Qué es lo que va a hacer o en qué consisten estas entrevistas? A partir de una tarea que en el momento, yo voy a ir preguntándoles sobre lo que van haciendo, sobre lo que voy a utilizar para estas entrevistas. La revisión o la tarea en sí que tienen que realizar va a ser la revisión del laboratorio virtual de química, que es una herramienta elaborada por la dirección en donde laboro, que está dirigida principalmente a estudiantes de bachillerato. Entonces, la tarea que se les va a plantear a través de estas entrevistas a los docentes es que exploren la herramienta, que me digan qué es lo que van realizando, qué es lo que van observando, y a partir de ello yo preguntarles qué actividades propondrían de esta herramienta, las posibilidades pedagógicas y didácticas que le ven a la herramienta, y tratar de contrastar o que me argumenten lo que ellos me van diciendo sobre el laboratorio. Para ello, un avance que ya realicé, si bien este tipo de entrevistas no debe llevar una estructura fija para poder plantear o guiar el trabajo que voy a realizar con los docentes, realicé la definición de algunas dimensiones. Ahorita solo como un ejemplo rápido, una de mis dimensiones, sería la interpretación de las posibilidades del laboratorio virtual de química. En la categoría, una de las categorías de esta dimensión sería el potencial educativo que los docentes ven a la herramienta. Mi indicador sería identificar las funciones, los recursos, las posibilidades de la herramienta, el tipo de actividades que permitiría desarrollar el laboratorio, y algunas preguntas que podrían guiarme para la obtención de información en esta dimensión y categoría en específico serían cuáles son las posibilidades u opciones de trabajo que identifican la herramienta y qué cree que puede realizar el estudiante en este entorno. Para ello también he diseñado ciertos escenarios en donde, por ejemplo, si el docente me dice que le ve posibilidades educativas a la herramienta por determinada situación, yo tendría que contrastar esa postura diciéndole que los estudiantes en una evaluación que se le realiza a la herramienta dicen que no podrían aprender química o que no les es de utilidad, para que ellos puedan argumentar su postura y la reafirmen o ver si llega a haber contradicciones entre lo que me van diciendo y después al ponerles como una idea que se contrapone a lo que ellos defienden o creen. Que empiezo a analizar a través de estas entrevistas, un poco sería la planeación didáctica, o bueno, mis como categorías sería enfocada hacia la planeación didáctica, el rol docente, el rol del estudiante y el uso y el significado de la tecnología. ¿Con quién voy a trabajar? Con docentes de química, específicamente de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. Aún los planteles no los tengo definidos, son 5 de CCH, 5 de prepa. Tengo una ventaja en el lugar en donde trabajo, contamos con una base de datos de docentes que regularmente se forman con nosotros y que hemos podido realizar vínculos que sé que me permitirán acercarme a ellos para poder solicitar su participación en el estudio. Sería una prueba no probabilística por conveniencia, es decir, yo me acercaría a preguntarles a los docentes de química de los primeros años para la prepa, del primer año, y de los primeros semestres en el caso del CCH, y sería definida mediante saturación teórica, ¿no? Los docentes que accedan a participar en el estudio serían los que estarían considerados. Mis principales categorías de análisis para los resultados de la investigación sería la integración de tecnología, las concepciones sobre enseñanza y aprendizaje y la autopercepción de los docentes.
serían, o espero que sean las aportaciones de esta investigación. El primero es comprender el sentido pedagógico del uso de la tecnología, saber cómo es que los docentes hacen esta selección, esta integración de sus concepciones, superar la visión centrada únicamente en las competencias o en las habilidades digitales, hacer ver que en la integración de tecnología la parte instrumental no es la única de valor o de peso, ¿no? Sino que también hay otra dimensión a la que se debe de tener, que es la cuestión pedagógica y didáctica de la integración de la tecnología, generar conocimiento sobre las concepciones docentes que orientan su práctica y aportar elementos para la formación docente y la innovación educativa en la institución en la que yo formo. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Mónica, gracias por tu presentación. Demos inicio a tu ronda de retroalimentación. Le damos la palabra a la doctora Leticia. Adelante, doctora, la escuchamos. Gracias. Mónica, pues bueno, felicidades primero por estar aquí, por hacernos esta presentación. Y mira, desde el título y desde lo que tú nos mencionas en el resumido, en el resumen que nos mandan, en cuanto a cómo interviene la concepción en cuanto a integrar tecnologías de los docentes desde lo que ellos conciben en cuanto a hacer, en cuanto a lo que es enseñar y lo que es aprender, ¿no? O la enseñanza y el aprendizaje. Esa idea a mí me parece bastante interesante. En principio, esta vinculación, sobre todo para la parte, creo que del rechazo es donde esta reticencia a no integrar tecnologías y que sin duda saber de aquellos que sí las integran, que las aceptan en su práctica eh, diaria en las aulas, saber por qué unos las aceptan y otros no. Si tú estás hablando de una perspectiva epistemológica, tendríamos que saber qué es lo que perciben diferentes docentes en cuanto a lo que es enseñar y qué es lo que perciben, cómo conciben este conocimiento, de este concepto, de esta acción de aprender, para que después se hiciera como un análisis de aquellas categorías, a ver si logro ser clara, después de que tú hicieras entrevistas, ¿cuáles son las categorías que coinciden, ¿no? En cuanto a sus concepciones para ambos conceptos que coinciden con los que las rechazan, esta integración tecnológica, y con los que la aceptan o la integran, ¿no? Y la integran con consiguiendo aprendizajes significativos, ¿no? A partir de esa integración. Justamente para trascender la idea de que la integración no solamente tiene que ver con las herramientas, sino tiene que ver con estas concepciones. Y creo que es verdad, me parece muy interesante desde donde lo tocarías, ¿no? Desde esta perspectiva epistemológica de a lo mejor esta concepción tradicional de lo que es la enseñanza, de lo que es el docente, ¿sí? Está poniendo tensión entre los docentes para que asuman esta integración tecnológica como parte de su función. Habría que ver qué conciben ellos en cuanto a cuál es la función de un docente. Hasta ahí vamos bien.
me parece interesante. La cuestión es que cuando ya hablas, que en este sentido de una perspectiva epistemológica y didáctica, pues tendríamos que dejar fuera la visión técnica. Sin embargo, cuando nos muestras, y es que traté de escribir rápido, ¿verdad? Pero bueno, ¿desde dónde vas a analizar? Ya aparece, por ejemplo, planeación didáctica, rol del docente, rol del estudiante, uso significativo de tecnologías. Y entonces este nivel epistemológico yo ya no lo observo, ¿no? Y esto que tú estás planteando como puntos que van a partir para tu análisis, ya no considero que te van a dar la información para que tú nos puedas dar esta perspectiva epistemológica que nos daría una mirada nos aportaría una mirada en cuanto a cuáles son aquellas concepciones que están eh, provocando, ¿no? Que docentes no integren de manera significativa las tecnologías o de plano las rechacen. Em, yo te sugeriría, ¿no? O sea, no soltar esta perspectiva epistemológica de estas concepciones de los docentes y a partir de ello diseñar tu ruta metodológica que sea coherente al objetivo que tú estás planteando. Porque ahorita lo que tú tienes planteado para analizar, no creo que dé la información necesaria para, para llegar a lo que tú estás poniendo como propósito, ¿sí? Em, Hay otra cosa que me llamó la atención donde tú dices que vas a aplicar entrevistas y después tú vas a contrastar, ¿no? Como un poco contrapunteando, ¿no? A los docentes. Reconsidera eso porque eso causa un sesgo, o sea, tiene que ser la información que ellos den, o sea, no debe haber una intervención del investigador, ¿sí? Y otro punto es también la viabilidad de lo que tú vas a hacer. O sea, si bien son docentes, son contextos diferentes, características diferentes. Y no sé si lo tienes bien, ¿no? Si puedes hacerlo bien, pero de diferentes, programas, de diferentes planteles, o sea, son contextos diferentes. Sobre todo por la viabilidad, ¿no? Para que haya mayor manejo de la información, ¿no? Una estructura más manejable. Mm, y ahí hay otra cosa que se me está yendo, pero bueno, creo que eso sería todo, pero sí creo que pues ya no podría hablarte mucho de la parte de la metodología. Lo que rescato es que me parece bastante interesante que hagas una investigación pero que respetes esta parte epistemológica, ¿no? Y que ya las tecnologías, las herramientas, cuáles son las que ocupan, por qué las ocupan, la planeación didáctica es una cuestión como más operativa, más técnica, y lo que nosotros estamos pensando que tendría que ser lo que pensaríamos al leer tu título es un análisis más profundo, más de concepciones, más de experiencia, más eh, pues de saber, ¿no? Lo que conciben y encontrar esas coincidencias en cuanto a las percepciones que se tienen, en cuanto a lo que es la enseñanza, ¿no? Que yo creo que tiene que ver mucho con esta educación tradicional
¿no? O industrial que no hemos podido trascender y que a lo mejor es parte de esas limitaciones, además de otras cuestiones subjetivas, ¿no? Que a lo mejor podrías encontrar que coinciden quienes las rechazan o quienes las integran, ¿no? Eso creo que sería más interesante. Entonces, y lo del caso ya, finalmente eso era lo que estaba, que hablas del estudio de caso, pero pues no, tampoco, no es un método, ¿no? Es un diseño, si vas a hablar de un estudio de caso, es un diseño que se toma desde el inicio y pues además considerando los varios contextos que estás tomando, pues ya quedaría fuera como diseño de estudio de caso. Sería todo. Felicidades, Mónica. Espero que te sirva algo lo que te compartimos. Gracias, doctora, gracias por ese comentario. Escuchemos ahora a la maestra Marina. Adelante, maestra, le escuchamos. Muchas gracias. Hola, Mónica, buenas tardes. Bueno, a ver, primero que nada, me parece muy interesante tu planteamiento. Yo revisé el resumen que nos proporcionaron acerca de tu trabajo ahí. Me costó un poquito de trabajo entender o seguir los objetivos porque te quedabas como con el qué. No incorporabas el mediante qué o a través de qué lo pensabas lograr y el para qué. Creo que esto pues también logra apuntalar pues el trabajo para que tú misma delimites pues el objeto de tu interés, ¿no? Otra de las cosas que reflexioné, aunque escuchándote pues veo que no es un problema, fue la factibilidad para tener acceso a la población, ¿no? Que bueno, no sé, tengo mis dudas, pero bueno, pues tú dices que sería posible si de una manera informal, pues puedes establecer el contacto, porque pues luego resulta que pues te dejan colgada, pues sí, ¿no? Al no ser un contacto institucional, pues a veces se complica a lo largo del estudio y pues tienes ahí alguna pérdida de participantes o de información, entonces pues solo que lo consideres, ¿no? Pero pues al tú trabajar en la UNAM y en esta dirección que nos comentas, supongo que pues esto deja de ser un problema, solamente que tuvieras en cuenta esto, ¿no? Si el contacto va a ser de manera informal, pues puede haber este riesgo. Bueno, por otra parte, bueno, me parece muy interesante lo de las concepciones docentes. Me hubiera gustado que como ver información más aterrizada, o sea, cuál es el enfoque desde el cual lo estás manejando, lo vas a manejar. Eh, por ejemplo, ¿no? Hay algunos autores con un enfoque sociológico que miran a las concepciones como que hay maestros que lo consideran como una vocación, como una profesión, como una semiprofesión. Bueno, hay una riqueza muy interesante en estas ideas, pero bueno, solamente me hubiera gustado ver un poco de cómo tú lo estás pretendiendo abordar. También me parece muy interesante que quieras incorporar las experiencias, las trayectorias y los saberes. No sé si has consultado el trabajo de Tardif o de Ruth Mercado, que tienen información muy interesante sobre los saberes, trabajos interesantes sobre los saberes que te pueden servir. Bueno, y también me quedo pensando un poco de la forma en la que piensas abordar el problema. Mencionas pues que analizarías las planeaciones, el trabajo durante clase y el trabajo fuera de clase, lo que les encargan a los estudiantes. Ahí es donde puede haber este riesgo de desconexión, como decía la doctora Leticia. ¿Qué tanto digo, no sé, durante la clase qué estarías analizando? Ahora llego al punto de las entrevistas en contexto, le llamas de acción, que la verdad, pues ahí no me quedó tan claro cómo lo harías, pero si es a partir del trabajo docente de su planeación, pues se considera una evidencia. Entonces, ¿qué tan directo, qué tanto ese medio indirecto te va a permitir observar pues ciertas cosas, ¿no? Como pues lo que ellos te pueden decir acerca de sus trayectorias, de su experiencia,
tal vez algo como la planeación no te va a reflejar eso, sus concepciones pues menos. Y bueno, también hacer una reflexión contigo acerca como de los niveles que puedes encontrar en la integración, ¿no? Hay muchos docentes que manifiestan estar a favor de la integración de todas estas habilidades digitales en sus clases, pero pues hay quien lo hace, te dice, no, yo sí lo incorporo porque proyecto en una pantalla un PowerPoint, ¿no? Y pues ahí hasta donde, pues prácticamente es un pizarrón lo que está usando. Bueno, hay toda una discusión al respecto, ¿no? Eh, pero ¿sabes dónde creo que puede haber un punto de inflexión? En la forma de evaluar. En el pasado, cuando se han implementado reformas, por ejemplo, las RIEMS en la educación media superior, a propósito de que tú te vas a centrar en el bachillerato, lo que se encontraba era que los docentes manifestaban estar de acuerdo, en este caso era el cambio de trabajo, de paradigma de las competencias, y según ellos, pues estaban impartiendo y encargando a sus estudiantes trabajos en los que se ponían en juego las competencias. Pero, ¿qué pasaba cuando lo evaluaban? Que les decían, saquen una hoja y les voy a hacer un examen. Entonces ahí se rompía el ciclo donde aparentemente se estaba logrando, pero en la evaluación se les caía el asunto, ¿no? Porque pues no, con saquen una hoja y respóndanme estas 5 preguntas, no iba a ser posible que el docente verificara si la competencia se había instalado en el estudiante o la había adquirido, ¿no? Entonces, pues ahí te paso ese dato. La evaluación puede ser un punto de inflexión para que puedas explorar el nivel de integración que realizan los docentes. Te digo que, pues, tal vez el tiempo no nos ayuda, ¿no? No logré entender muy bien la idea de las entrevistas en contextos de acción para, pues, poderte comentar un poco más, pero sí veo, pues, por ejemplo, la planeación y no sé qué trabajo o qué les observarías del trabajo que les encargan fuera de clase, eh, pero ahí puede haber un huequito que pues puedes reflexionar un poco, ¿no? También decías que una de los puntos, por ejemplo, a considerar si no me equivoco en la entrevista, es ahondar con los docentes el tema de las potencialidades de las herramientas. Pero de nuevo ahí pienso que pueden conocer la herramienta y te pueden decir, pues esta herramienta sirve para esto y para aquello, pero en los hechos no las utilizan. También en ocasiones no se sienten cómodos, ¿no? Entonces que a lo mejor el que conozcan las potencialidades de una herramienta, pues no necesariamente te va a dar información sobre cómo la integran en su práctica y menos sobre la concepción, o no sé ahí pues, cómo lo vas a relacionar. Te digo que me hubiera gustado que conversaras un poquito más sobre tu trabajo, porque pues probablemente son dudas que me quedaron pues por la falta de tiempo, ¿no? Pero de todas formas te las expreso para que pues si por ahí hay algo que puedas incorporar o puedas explorar un poco más de información, pues creo que va a ser muy útil. Entonces, bueno, pues por mi parte esas serían las reflexiones, Mónica, y pues muy bien, muy buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias a ti, Mónica, por tu participación y asistencia. Sigamos con nuestro programa y finalmente vamos con nuestra estudiante número 4. Invitamos a Lucero Estefanía López Acosta, quien nos va a presentar su trabajo titulado Características del hábitus digital de los docentes universitarios de TIC en el uso de la inteligencia artificial durante el periodo 2021-2026. Lucero, adelante, muchísimo éxito con tu presentación. Bien, gracias. ¿Sí se escuchan? Sí, te escuchamos.
Bien, voy a presentar. A ver. Ya se ve. Así es, ya estamos viendo tu presentación en pantalla. Bien. Buen día, docentes y compañeras. Soy López Acosta Lucero Estefanía, de MASGEM. Mi proyecto lleva como título tentativo características del hábitus digital de los docentes universitarios de TICS en el uso de la IA en el periodo 2021-2026. El proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. La línea de investigación es redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital. Problema general. En lo revisado en artículos se ha encontrado poca información sobre el hábito digital de docentes universitarios de TICS en el uso de la IA en países de habla hispana. Problema particular. Dentro de lo revisado, falta una investigación centrada y actualizada sobre el hábito digital de docentes universitarios de TICS en el uso de la IA. Objetivo. Explicar el hábito digital de docentes universitarios de TICS en el uso de la IA. La licenciatura de TICS de la UNRC del Plan 2023 incluye materias con relación a matemáticas, informática, ciencias sociales y perspectiva de género, por lo que el interés se encuentra hacia docentes que impartan clases en licenciaturas o ingenierías que guarden relación con el Plan 2023 de la UNRC con enfoque en TICS. El concepto hábitus parte de la teoría estructuralismo constructivista de Bourdieu. El hábitus hace referencia a las disposiciones a actuar, percibir, valorar, sentir y pensar de una cierta manera más que de otra. El concepto del hábitus digital es la relación del hábitus con los saberes digitales informáticos. Otro concepto del hábitus que se considera es el hábitus profesional de Clavijo y Ospina, el cual permite comprender sociológicamente cómo reaccionan en el momento de toma de decisiones. Ambos conceptos permitirán comprender cómo reaccionan los docentes universitarios de TICS en el momento de tomas de decisiones sobre el uso de la IA. Para el proyecto de investigación se requieren instrumentos de recolección de información y para ello se eligieron redes de conocimiento. Se realiza una investigación mediante la revisión sistemática con la declaración Prisma 2020. Se realizó una búsqueda de artículos por medio de Google Scholar, Dialnet, Redalyc, ResearchGate, Cielo. Para la búsqueda se ingresaron en el buscador palabras clave como son hábito digital, hábitus, TICS, docentes, IA, universidad. Se utiliza la guía de NotebookLM de Google para analizar los artículos. Para Google Scholar, Dialnet, Redalyc, ResearchGate, Cielo no se necesitó una cuenta para buscar y descargar. Para NotebookLM se necesitó ingresar con una cuenta de Google. Página principal de Google Scholar, que en español es Google Académico. Página principal de Declaración Prisma 2020, la cual se encuentra en inglés. El diagrama de flujo que se encuentra más adelante se obtuvo de esta página. Página principal NotebookLM, Notebook Language Model, sin entrar con una cuenta de Google. El proyecto tiene base en la guía de esta plataforma de Google. Notebook significa Notebook Language Model, ya que NotebookLM se basa en Gemini, se encuentra entre los productos de Google, lo que lo hace accesible y confiable. Ayudan al análisis del material que en el presente proyecto son artículos de Internet y archivos PDF. Página principal de Notebook Language Model, entrando por una cuenta de Google. Se sube o se pega la liga de un artículo a la IA de NotebookLM, la cual aporta un resumen de lo que encuentra en el artículo. Posteriormente, se le pide a la IA realizar una tabla con la lista de verificación de la declaración Prisma 2020 para resúmenes estructurados. Los datos de esta tabla se ingresan a un documento de tipo cálculo o Excel. Página principal de difusión de alertas de la red de la Universidad de La Rioja, España. Aunque es de una universidad española,
hay artículos de otros países. Página principal de Redalic, la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Página de búsqueda de ResearchGate. No es de confianza, ya que puede que los artículos no tengan una revisión de pares, por lo que resulta en una desventaja para realizar una investigación. Página principal de Cielo, la cual es cielo.org. Se muestra una sección con banderas de varios países del mundo, en especial de Latinoamérica. Redirigen al cielo de cada país. De cielo se prefirieron artículos de México. La propuesta de Casillas, Alvarado y Ramírez Martinel será de utilidad para el análisis de las tablas con datos e información de la IA y de los artículos incluidos. El enfoque actual es la columna de categorías, ya que se espera obtener de los docentes sus opiniones, las posiciones, el dominio, su frecuencia de uso, etcétera, de la IA. Se presenta el diagrama de flujo de identificación de estudios a incluir en base a la Declaración Prisma 2020. Se registraron 110 artículos de investigación, 32 de Dialnet, 22 de Redalic, 40 de ResearchGate, 10 de Cielo, 6 de otras fuentes. El Google Scholar permite obtener citas y en base a esas citas se excluyeron aquellos fueran de temporalidad de 2021-2026. Por poner un ejemplo, aquellos publicados en 2009, 2015, 2020 quedaron excluidos. Una desventaja de la cita de Google es que los apellidos pueden no ser correctos cuando se tienen varios apellidos por separado o varios nombres, etc., por lo que se requiere corregirse posteriormente. En esta etapa de cribado de la Declaración Prisma 2020 se somete a una selección rigurosa al conjunto de artículos que aún se incluyen. La IA de NotebookLM aporta información clave en el artículo, como es la metodología. Se excluyen artículos donde se realizaron encuestas o entrevistas a alumnos, aunque sean docentes y alumnos, ya que el enfoque son solo docentes. De la misma manera, se excluyen por metodología aquellos que no son de revisión de literatura, encuestas o entrevistas. Finalmente, se excluyen artículos por falta de registro o revisión de pares. Finalmente, aquellos artículos que se van a incluir para el análisis del proyecto son 69 de los 110 registrados. Tabla que muestra del total de los 110 artículos, los cuales se revisaron por IA. 69 artículos se incluyeron y 41 se excluyeron del proyecto. Mediante Notebook L, se excluyeron aquellos artículos fuera de temporalidad 2021-2026. Aquellos artículos los cuales incluyen alumnos. Aquellos artículos con alguna metodología que no tenga revisión de literatura, encuesta o entrevista. Aquellos artículos que tengan falta de registro o de revisión de pares. De 110 artículos se excluyeron 41 por las razones señaladas y quedaron 69 artículos, los cuales se van a incluir para su análisis. Al haber usado una IA, pudieron haber aparecido datos o información errónea, lo que es una desventaja. Sin embargo, se realizará una revisión humana de los artículos que se incluyeron. Se detectará si estos artículos de investigación son de interés para la investigación del proyecto. Entre las ventajas del uso de la IA para la investigación del proyecto es que se han podido analizar un número grande de artículos. Se espera añadir unos 90 artículos más a revisión para revisar estos artículos de investigación. Esta es la diapositiva con las referencias. Aquí termina la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. ¿Nos podrías ayudar prendiendo tu cámara para recibir tu retroalimentación, porfa? Y vamos con nuestros primeros comentarios por parte de la doctora Leticia. Adelante, doctora, le escuchamos. Sí, gracias. Estefanía, felicidades por esta presentación, por estar aquí compartiendo tus avances. Y mira, con relación a tu objetivo,
lo que tú nos estás planteando, lo que nos estás prometiendo o lo que prometes para esta investigación es explicar el hábitus digital de docentes universitarios. Pero después dices en el uso de las TICs, en el uso de la IA, para entender los procesos formativos de los estudiantes de TICs. Allí yo te aconsejaría, ¿no?, que trabajes muy de la mano con tu director de tesis para saber por dónde te vas a ir, cuál va a ser tu objeto de estudio, ¿no? Porque una cosa es el hábitus digital de los docentes, pero eso no nos va a llevar a entender el proceso formativo de los estudiantes. Son dos poblaciones, ¿sí? Son dos ideas que cada una tendrían que formularse en un objetivo independiente, ¿no? Entonces, por lo que yo vi, estás orientada más a explicar ese hábitus digital docente, pero tendrías que explicar ese hábitus, bajo qué condiciones y con qué fin, que eso te va a ayudar a que tú desarrolles, no que desarrolles, sino que todas estas fuentes que tú estás consultando ya las revises con una mirada ya más enfocada a un objetivo, a categorías analíticas que tú puedas identificar y que de toda esa investigación, de todas estas fuentes que ya has consultado, puedas identificar y tomar ideas que te ayuden a construir argumentos, ¿sí? Argumentos para tu tesis, pero necesitas primero construir un objetivo claro, ¿sí? Y con un propósito. Lo que nos muestras, bueno, es sin duda un gran trabajo que has realizado en cuanto a, digamos, buscar el estado del arte de este concepto de hábitus docente, pero no es el propósito de una investigación. O sea, está muy bien todo esto que tú tienes, pero yo creo que lo que ya has logrado identificar, ya tendrías que empezar, después de construir un objetivo claro, empezar a revisar toda esta literatura con un ojo ya muy enfocado a lo que te va a servir para para donde tú quieres llegar, ¿no? Y hablo a lo mejor muy al viento, pero es que aún no tenemos mucha claridad en cuanto a para qué va a servir esta explicación del hábitus, ¿no? Docente, ¿cuál es el fin? Esto yo no la conocía, la declaración Prisma, bueno, es importante, te ayuda a empezar a sistematizar todo lo que tú estás encontrando de fuentes, pero te repito, no es el propósito mayor de una investigación, ¿no? Te aconsejaría decantarte por cuál va a ser el hábitus digital, que yo creo que es por donde estás buscando más, buscar cuál es el propósito de esto, lograr junto con tu director de tesis, ubicar cuáles son esas categorías de análisis con las que vas a mirar toda esta literatura y empezar a descartar, ¿no? A partir de todo esto que tú ya lograste pues sistematizar y revisar, ¿no? Que creo que es un buen inicio, pero hasta este momento pues esto es como el estado del arte, nos muestras la manera en que tú estás sistematizando todo lo que tú has logrado ubicar en cuanto a literatura con respecto a este tema. Pues nada más, sería todo, que trabajes mucho con tu director de tesis, ¿no? Para empezar ya a construir un objetivo claro hacia dónde va tu investigación. Sería todo, Estefanía. Bien, Muchas gracias, doctora. Gracias. Así es, muchas gracias, doctora. Escuchemos ahora la opinión de la maestra Marina. Adelante, maestra. Muchas gracias. Hola, Estefanía. Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes.
Pues de entrada, yo al principio pensé que a lo mejor ibas a hacer una investigación documental porque pues fuiste muy exhaustiva en el manejo de pues esto que sería tu estado del arte, ¿no? En todas estas categorías que, que tú nos presentas y que incluyes en tu resumen. Pero bueno, pues tu objetivo pues como que da para mucho más que una investigación documental, además de que no estoy segura que pudiera ser una opción para la obtención del grado, ¿no? Que lo dejara solo en esta parte de categorizar fuentes de información. También de momento parece que tu interés está, digamos, alrededor del uso de la declaración Prisma, que pues suena muy interesante, pero pues no concuerda o no necesariamente se relaciona con tu objetivo, ¿no? De explicar el hábitus digital de los docentes. La verdad es que me parece una idea sumamente atractiva, pues que exploraras un poco más respecto a esto, ¿no? Como poder saber esta disposición a actuar de los docentes, cómo perciben, valoran, sienten, todo esto que tiene que ver con la definición del hábitus. Por ejemplo, la IA, ¿no? O sea, es un tema que está en total efervescencia y creo que tu trabajo aportaría información muy interesante y muy relevante si exploraras un poco más, ¿no? Hablabas que pues vas a seguir documentando, hablabas algo de 90 fuentes adicionales, pero a lo mejor yo te recomendaría hacer una pausa para establecer, para delimitar cuál es tu interés principal y pues poder entonces tal vez dirigir toda esta búsqueda tan exhaustiva que has realizado y vas a continuar realizando hacia el objetivo, digamos, que es de tu interés, porque pues a lo mejor ahorita lo vemos como desdibujado o como desconectado lo que nos has presentado respecto a esta parte del hábitus digital, pero se antoja mucho que pudieras levantar información respecto a estas ideas. Ahora, pues también que reflexiones en tu objetivo, qué es lo que te interesa más, si el uso de la IA o esta parte de entender los procesos formativos de los estudiantes en las TICs, ¿no? Porque pareciera que son pues como dos objetivos en uno, ¿no? Entonces, pues que reflexionaras muy bien para poder delimitar y creo que tienes un tema, un problema de investigación muy interesante. Pues yo te sugiero no desviarte. Hay tanta información que la verdad, pues sí es natural que nos pase, que volteamos a ver una cosa y otra, pero pues también las investigaciones son finitas, no podemos abarcarlo todo. Que pues si trabajas en una buena delimitación de tu problema de investigación, pues creo que puedes obtener una investigación muy interesante y pues que aporte al cuerpo de conocimiento y a este tema pues de tanta efervescencia que es en este momento la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues sobre todo de mi parte sería esa recomendación que trates de delimitar y pues que no abandones la idea del hábitus digital que me parece muy interesante. Y muchas gracias, Estefanía. Bien, gracias. Gracias. Así es, muchísimas gracias, maestra, por esas valiosas observaciones. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias a ti, Estefanía, por tu presentación y tu participación en esta mesa. Pues bueno, con esto concluimos con todos nuestros estudiantes programados para el día de hoy. Quiero agradecer, pues, obviamente a los estudiantes que estuvieron presentes, así como a las valiosas aportaciones de nuestros comentaristas, a la doctora Leticia y a la maestra Marina. Asimismo, a todos quiero agradecerles mucho su asistencia a este 10º coloquio de investigación y posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el que estamos presentando 488 trabajos de investigación
que están distribuidos en 117 mesas de trabajo y las cuales pues están siendo retroalimentadas por 165 especialistas académicos de diversas instituciones de educación media superior, tanto nacionales como internacionales. Les reiteramos nuestro agradecimiento, muchísimas gracias por acompañarnos, eso sería todo de mi parte. Y quiero terminar esta sesión con nuestro lema de la universidad, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Felicidades a todos. Gracias. Gracias a todos.